Bueno, el primer trimestre se caracteriza por la formación del bebé. Digamos que en el primer trimestre prácticamente queda completamente formado el bebé en todas sus partes. Este primer trimestre es en el que se manifiestan algunos problemas que trae el embarazo desde la concepción, y por eso mucha gente le tiene mucho respeto al primer trimestre, porque dicen que es el más delicado y es en el que más problemas se pueden presentar. Realmente es que cuando viene un problema en el embarazo, normalmente el organismo se encarga de interrumpir el embarazo y de abortarlo durante el primer trimestre. Es decir, si en el momento de la concepción hubo un problema grave y ese bebé trae un problema grave, lo más probable es que el útero detecte ese problema y genere una pérdida. Si no es así, pues este primer trimestre va a ser, digamos, el periodo en el cual el bebé prácticamente adquiere todas sus formas, y una vez superado este primer trimestre, las posibilidades de tener un problema serio que obliguen a interrumpir el embarazo pues van a disminuir muchísimo. Este trimestre también está muy relacionado a los cambios hormonales fuertes, y por eso el cansancio, las náuseas, los vómitos, la hipoglicemia y ese tipo de cosas dan principalmente en esta parte del embarazo. El segundo trimestre normalmente es un periodo de tiempo mucho más tranquilo, es un periodo de crecimiento del bebé. La mamá todavía no tiene la barriga tan grande, entonces los síntomas asociados al efecto mecánico de tener digamos un bebé dentro del vientre pues son menores. Entonces es como la época más tranquila del embarazo, donde las mujeres mejor toleran el embarazo, donde más tranquilas están. Incluso a muchas pacientes por allá en la semana 18, 20, 22 se les olvida que están embarazadas y se preocupan a veces porque hacen cosas que piensan que le podrían hacer daño al embarazo, como saltar o correr o agacharse o cosas que no tienen ningún problema real, pero que algunas mujeres piensan que podría hacerles daño. El tercer trimestre es el de el máximo crecimiento y maduración del bebé. Digamos que es la parte final del embarazo, donde aparecen la mayoría de las enfermedades que son propias y específicas del embarazo, como la preeclampsia o la diabetes. Estas enfermedades aparecen al final del embarazo. Algunos problemas placentarios que se traducen en un crecimiento deficiente de los bebés se presentan principalmente en esta época de la gestación, y definitivamente los síntomas por el tamaño y el peso del bebé pues afloran en este momento. Las pacientes se quejan de no poder dormir, de no poder descansar, de agotarse muy fácilmente, y algunos síntomas que veía al principio del embarazo vuelven a aparecer, no solo por los cambios hormonales, sino otra vez por el tamaño del útero. Entonces, por ejemplo, problemas como la gastritis o el reflujo con un útero que está empujando el estómago hacia arriba, pues vuelven a aparecer y molestan mucho a las pacientes. Lo otro que obviamente aparece a medida que el embarazo crece, y sobre todo en el último trimestre, pues son las contracciones, que cuando se presentan antes del término, o sea, antes de la semana 37, pues se consideran contracciones prematuras o amenazas de parto pretérmino, y cuando se presentan después de la semana 37, pues son el preparto o ya el inicio del trabajo de parto.